Buenas, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Bueno, esta tarea vamos a ver la función del discriminante. Vamos a ver primero qué es el discriminante. Como ustedes pueden ver, estas tres funciones que yo les escribí acá al principio son las mismas de la tarea anterior, que ya la corregimos por Zoom, ¿sí? Lo que vamos a ver es lo siguiente, dice, las raíces de una parábola se calculan mediante esta fórmula. Esta fórmula ya la conocemos, ya saben cuál es, ya la trabajamos. Hay una parte de esta fórmula que es muy importante, que es la que voy a redondear con amarillo, que es la del radicando. ¿Vieron esta que estoy redondeando con amarillo? Bueno, esa expresión que está dentro de la raíz se lo llama, como dice ahí a continuación, discriminante. Dice, ya que el valor sirve para discriminar la naturaleza de las raíces, ¿sí? ¿Qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la naturaleza de las raíces? ¿Sí? Si ese número, si ese cálculo, ¿sí?, me da mayor a 0, entonces me dice que las raíces son reales y distintas. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, puede ser 2 y 5. Si el discriminante da exactamente 0, entonces significa que las raíces son reales, o sea, significa que existen, ¿sí? Y que son iguales entre sí. Es la misma, ¿sí? Y si el discriminante es menor a 0, o sea, me da un número negativo, me dicen que las raíces son no reales. Entonces lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer ahora, es vamos a aplicar esta fórmula, o sea, la fórmula del discriminante, lo vamos a aplicar para la primera, para la segunda y para la tercera. Así corroboramos que realmente se cumpla esto, ¿sí? Voy a borrar esto y les voy a compartir una página, que es la que siempre grafica las funciones. Como podrán ver en la pantalla, acá les aparece la primera de todas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí?, es hallar el discriminante de la primera de todas. El discriminante, como recién habíamos dicho, se escribe con un triangulito, que sería el delta en realidad, y entonces la fórmula me dice que es b al cuadrado, ¿sí? En este caso b es 4, entonces sería 4 al cuadrado, ahora agrego el cuadrado, menos 4 por a, que a es 1, por c, que es menos 5. ¿Sí? Yo lo voy a escribir cuadradito. Ahí está. Bien, bueno. Entonces, voy a escribir acá el triangulito, que es el discriminante. Ahí va, ¿sí? Entonces esto me va a dar 16 más 20. ¿Sí? Y este resultado me va a dar 36. El discriminante vale 36. Por lo tanto, podemos decir entonces que de las condiciones que recién vimos, que necesito que lo anoten en la carpeta, podemos decir que el discriminante es mayor a ¿qué? A 0. Entonces, como yo sé que el discriminante es mayor a 0, según la condición que leímos recién, podemos decir que tienen raíces reales que son distintas. En este caso es 1 y menos 5. ¿Sí? O sea, sin hacer el gráfico, yo ya me doy cuenta que me va a dar dos raíces que existen, pero distintas entre sí. Solamente sabiendo esta fórmula, ¿sí? Ya nos adelantamos, digamos. Ahora, voy a la segunda, ¿sí? A la segunda función. Ahí se está cargando. La segunda función, ¿sí? Tenemos valores de A, de B y de C, que son determinados, que ya se los doy en la consigna. En el B tenemos que Y es igual a X cuadrado menos 2X más 1. Esa era la consigna, vamos a ver si se carga. Si no, voy a modificar esta de acá. Ahí se está empezando a cargar. Bueno, mientras lo que voy a hacer, mientras que se termina de cargar, voy a borrar estos cálculos de acá al costadito porque lo vamos a aplicar con el B. ¿Sí? Y vamos a ver cuánto me da.
acá es un 1. Se corrió un chiquito este. ¿Sí? A vale 1. A vale 1, B vale menos 2 y C vale 1. Ahí va. Bueno. Ahí va. Bueno, entonces ahora voy a aplicar la fórmula. A ver qué pasa, ¿sí? O sea, B al cuadrado, en este caso sería menos 2 todo al cuadrado, que ahora lo agrego al cuadrado, menos 4 por A, que A vale 1, por C, que C vale también 1, ¿sí? Acá no me olvido el cuadrado, entonces acá me va a quedar 4, ¿sí? Menos 4. O sea, me va a dar 0. ¿Qué sucede? Si el discriminante vale 0, ¿sí? Según la definición que nosotros vimos, ¿qué es lo que sucede? Tiene raíces que son reales, pero que son, ¿qué? Voy a escribir acá. Entonces, cuando esto me da 0, entonces las raíces son reales y son iguales. De hecho, la raíz en este caso coincide, porque es 1. ¿Sí? Es el número 1. Se repite 2 veces, ¿sí? Pero es igual entre sí, no son distintas, ¿sí? Eso pasa si el discriminante me da 0. Y ahora vamos a la tercera. Voy mientras que se va cargando la página, voy a borrar estos cálculos de acá. Ahí está. Borro esto. Borro todo esto. Bueno. Mientras que se va cargando, nosotros sabemos, ¿sí? Que la función C, lo voy a anotar acá, es b al cuadrado, ¿sí? B al cuadrado en la función C sería menos 4 al cuadrado, ¿sí? Sería b al cuadrado menos 4 por A, que A vale 2, por C, que vale 3. Esto va a dar 16. Acá por lo que veo se cambió el gráfico, ¿sí? Así que ahí lo voy a cambiar por el que corresponda, ¿sí? Igualmente ya lo habíamos corregido en la clase anterior, ¿sí? Pero antes de terminar, antes de modificar el gráfico, escribo esto, 24, ¿sí? Entonces si hacemos 24, me va a dar menos 8. O sea, me va a dar negativo. ¿Qué sucede? Cuando este es más chiquitito que 0, entonces, ¿qué significa? Que las raíces no existen, ¿sí? Entonces vamos a recordar acá, lo voy a anotar la gráfica acá. Acá tenemos que este vale 2, voy a modificarlo en 2, que ese es el gráfico que ya lo habíamos corregido. Este era el 2. Ahí va. El B vale menos 4. Vamos a poner acá. Menos 4. Y el C ahí está. Y el C vale 3. Así que acá voy a escribir el número 3. Ahí va. ¿Estamos? Entonces, ¿se acuerdan que había quedado que no tiene a raíz? Entonces, solamente analizando el discriminante, yo ya me puedo adelantar a la gráfica, ¿sí? Bueno, voy a borrar estos dibujitos y voy a compartirles la tarea, ¿sí? Que quiero que hagan a partir de esta fórmula. Aplicando obviamente la discriminante, ¿no? Muy bien. La primera tenemos, marquen las opciones correctas, ¿sí? O sea, tienen que solamente calcular el discriminante de la función, ¿sí? Y a partir de la misma van a tener que ver cuáles de las opciones es la correcta, ¿sí? En el B, cuáles tienen raíces reales, o sea, pueden ser iguales o distintas. Entonces, para eso obviamente van a tener que calcular todas esas funciones el discriminante, ¿sí?
Después el punto 2, tengan en cuenta el gráfico, ¿sí? Yo ya les escribo el gráfico, y a partir de el mismo ustedes tienen que determinar si todas esas opciones que aparecen son verdaderas o falsas, ¿sí? Y después lo que tenemos ahí a continuación es un poco charlar de para qué sirve el análisis de todas las que son las funciones cuadráticas, ¿sí? Como pueden ver, ahí hace referencia a que se utilizan en varias disciplinas, como puede ser la física, la economía, la arquitectura, ¿sí? Y son útiles para describir movimientos con aceleración constantes, proyectiles. Esto lo estarán viendo o lo habrán arrancado a ver en física, ¿sí? Pero acá hay por ejemplo, un problema bastante puntual y clarito. Dice, un arquero patea la pelota desde el piso hacia arriba, tratando de alcanzar a un delantero de su propio equipo. La altura que alcanza la pelota está medida en metros en función del tiempo. Es decir, nosotros podríamos decir acá mismo que este vendría a ser el eje X y este vendría a ser el eje Y, ¿sí? El eje X sería el tiempo, es el tiempo, que está medido en segundos. Voy a poner la S de segundos, ¿sí? Y el eje Y vendría a ser la altura. Altura. Y acá me dice que está medida en metros. Vamos a poner así altura, y acá entre paréntesis voy a poner la M de metros. ¿Sí? Entonces, me dice, ¿cuál es la altura máxima que alcanzó la pelota? O sea, claramente lo que me está pidiendo es el punto máximo de esta parábola. ¿Estamos? Por lo tanto, para hallar la altura máxima, van a tener que encontrar este punto, ¿sí? Que nosotros ya sabemos que este punto corresponde al del vértice, ¿sí? Pero me dice cuál es la altura. O sea, cuando me está preguntando cuál es la altura y en qué momento lo hace, la altura, ¿sí? Está representada por el eje Y. Entonces, cuando ustedes obtienen el punto del vértice, bueno, nosotros sabemos que la altura máxima está representada por la Y. Entonces, el Y del vértice va a ser la altura. Y el X del vértice va a ser el momento, porque el X del vértice está representado, ¿sí? Por el tiempo. ¿Estamos? Entonces ahí no hace falta escribir un par ordenado, sino escribo la respuesta redactando lo que me pide en este caso, redactando la respuesta, ¿sí? Y después tenemos el otro, el B, que dice, ¿cuánto tiempo después toca la pelota nuevamente el piso? ¿Sí? Es decir, dice, ¿cuánto tiempo después, ¿sí? ¿Cuánto tiempo después toca la pelota nuevamente el piso? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda, ¿sí? En tocar nuevamente el piso? ¿Sí? Yo tengo esto de vuelta acá, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que ver, ¿sí? Es cuánto tiempo tarda desde que patea la pelota hasta que toca el piso. Yo tengo que determinar cuánto tiempo pasa. O sea, tengo que determinar cuántas unidades hay acá. Para saber cuántas unidades hay acá, primero obviamente voy a tener que saber qué cosa. Las raíces, ¿sí? ¿Cuál es esta raíz? ¿Y cuál es esta raíz? Y después contar las unidades, y ahí yo ya voy a saber los segundos, ¿sí? Que tardan en volver a tocar el piso, ¿sí? Bueno, lo vamos a corregir con Zoom, ¿sí? La semana que viene. Gracias por ver el video, les mando un beso grande.